bueno, el nuevo paradigma productivo que se está viviendo a nivel internacional es el que tenemos que pensar que para producir hay que atender los 3 criterios ambientales, sociales, de gobernanza, y con el enfoque en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto surgió de la ONU, sobre todo, pensando en la parte, sobre todo, de ambiental. Estos impactos que hemos traído con el cambio climático, todos estos aspectos que tratan de controlar de alguna manera que la producción sea más respetuosa de la parte ambiental. Entonces, los criterios, que una de las cosas importantes que vimos en la primera sesión de gobernanza, son necesarios. ¿Se acuerdan que mencionamos que ya no estamos haciendo nada más reportes de la parte económica o financiera, sino que van vinculados con la gobernanza de la empresa? Y decíamos, ¿por qué tenemos ahora que reportar gobernanza y no nada más decir, mira, pues mi situación financiera es esta, ¿no? Porque nosotros en la gobernanza tenemos que ver cuáles son las políticas para tomar las decisiones, cómo está tomando, cuál es el gobierno de esa empresa, cómo toma sus decisiones. Si yo voy a producir y no tengo una política, por ejemplo, que permita que yo identifique el origen de algunos insumos de riesgo ambiental y no lo hago, puedo ser un generador de impactos ambientales negativos y tener mucha rentabilidad, pero en mis cómo hago la producción no está claro que hay cosas que estoy definiendo que no voy a hacer o en las cuales no voy a participar. Por eso es importante que exista una gobernanza clara, con un sistema de gestión claro, donde tengamos políticas que definan el actuar de forma pública, procedimientos concretos de cómo vamos a hacer las cosas, protocolos, reglamentos, y que eso sea transparente, porque de alguna manera eso permite que tengamos una idea de cómo se está generando esa rentabilidad. ¿A costo de qué? ¿Sí me explico? Por eso es importante el tema de la gobernanza. Y ahora tiene muchísima vigencia. O sea, hay que hablar de gobierno, cómo es el gobierno de la empresa, cuáles son los aspectos de la gobernanza que tenemos que tener nosotros como normativas muy claras, ¿no? Entonces, es por eso, porque esa generación de recursos está generando ciertos impactos, y en esos impactos, si no hay políticas y no hay un gobierno adecuado, pues obviamente tampoco hay transparencia. Por ejemplo, eso podría observarse cuando una empresa de las que se llaman Tire impone a sus proveedores, tienen que estar certificados con la certificación fulana que dice que ustedes tienen el SMETA, por limpia. ejemplo, SMETA 2, 4, 6 pilares, tiene ese enfoque, pero es para vigilar tus proveedores. ¿Por qué? Porque la empresa está previniendo un riesgo de una cadena de valor donde no tiene el control absoluto. Entonces, ¿qué hace? Te dice, certifícate para que a mí me disminuyas el riesgo, para que a mí me disminuyas los impactos negativos. Y entonces es pasarle a esta empresa, a un tercero, esa vigilancia, para garantizar una disminución del riesgo de operación. Básicamente va por ahí un poquito ese interés. Muy bien, bueno, este es un pensamiento interesante que a mí me gusta, donde nos dice que creemos que la innovación para crear el futuro no vendrá de una sola fuente. No va a venir solo de la ciencia, no va a venir solo de la tecnología, no solo de gobiernos, no solo de las empresas, sino de todos nosotros, ¿no? Y debemos sacar provecho de ese poder colectivo en las alianzas poco convencionales. Entonces sí tenemos que pensar en una mentalidad colectiva. Más adelante vamos a ver algunas metodologías que están explorando esto, para ver hacia dónde nos estamos orientando también en esta parte humana, no solamente la parte tecnológica, cómo estamos aprendiendo a tomar decisiones o a ser inclusivos en estas decisiones incluyentes, ¿no? O sea, nosotros como usuarios, todo lo que se hace está destinado a ser usado. Hay un consumidor final. Y ahí nosotros como sociedad somos
quienes estamos consumiendo la innovación. Entonces tenemos un poder de sociedad también organizada fuerte, fuerte. Entonces esa parte a veces no la vemos, consumimos lo que se nos proporciona, pero no estamos muy conscientes de que también podemos exigir que se desarrolle lo que genere menos impactos. Aunque va a haber una brecha en lo económico. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? O sea, como usuarios, finalmente, tú eres el consumidor final. No consumes algo, no hay mercado para el algo. Entonces, es importante también esa educación que no tenemos suficiente de lo que es el consumo consciente. O sea, el tema del consumismo o del consumo consciente. Más allá de que lo que yo consume en este momento, en la inmediatez, me dé una satisfacción. Yo podría hablar de 5 tiempos o 5 momentos de la responsabilidad social, desde que surge el concepto en 1950 y cómo ha ido evolucionando en etapas. Y cada etapa atiende o se enfoca en algo que está generando un impacto. Entonces, esto es una de las cosas que finalmente Nike aprendió. Y aprendió por el señalamiento social y los cuestionamientos tan fuertes. Pase lo que pase en nuestro colectivo, ¿no?, social, Nike tiene algo que no se ha quitado. O sea, ¿cuántos años hay de que sucedió este evento? ¿Me explico? Pero el impacto en la sociedad quedó grabado. Entonces puede hacer muchas innovaciones, pero no va a dejar de ser, al menos por el momento, la empresa que tuvo trabajo infantil y malas prácticas. Aunque esté haciendo lo que esté haciendo para poder hacer este cambio en la percepción, por eso es muy importante y por eso ahora se cuida el tema de la reputación, con este surgimiento de acreditaciones que anteriormente no existían hacia los proveedores y la cadena de valor. O sea, ellos compraban y no les importaba, decían, me está suministrando tal. Ya es su responsabilidad del proveedor lo que me está dando y allá ellos. Pero aquí claramente se vio que no era así, porque la sociedad no señaló a su proveedor de Pakistán. La sociedad señaló al comprador y dijo, tú no vigilaste. ¿Sí me explico? Porque pudieron haber dicho, oye, en Pakistán esto está terrible, pasó aquello, tenemos trabajo infantil, esta empresa tal cosa. No. El cuestionamiento se va a Nike, que es el cliente. O sea, tú compraste, no te fijaste, eres responsable. Y hay un tema que tiene que ver con esa legislación internacional. O sea, muchas de estas empresas, igual cuando empezaron las maquilas en nuestro país, o sea, vienes porque no es tan estricto como en el país de origen, donde no existe el trabajo infantil. Hay un tema aquí controvertido, porque ya tendríamos que entrar al tema de los valores humanos. O sea, ¿qué quisiéramos? Que todos los niños jugaran, que todos los niños tuvieran la oportunidad de una buena alimentación, que todos los pequeños tuvieran la oportunidad de salud, ¿no? Que tuvieran una crianza adecuada, una infancia feliz, cuidados, porque ese es su derecho de nacimiento. Sin embargo, eso no existe. Y hay lugares donde lo único que quieres es comer. Entonces, el que tengas la oportunidad de comer ya es apostar por la vida. Entonces, definitivamente yo creo que este es un tema que nos supera en lo que tratamos aquí, porque es un tema que tiene que ver más con otro tipo de ética, con esa parte humana, donde esto existe porque hemos creado las condiciones para que exista. Unos programas desarrollados con este sentido, pero el alcance y la cobertura que pueden tener con ello no es así masivo. Entonces, y también se ha visto, porque tienen estudios y ellos ya han estado haciendo esta investigación un poquito más de impacto social, sobre todo de impacto social y de inversión social, que no siempre la población está dispuesta a cumplir las condiciones. Entonces, por ejemplo, si tienen productores de café de su programa precisamente de café sin trabajo infantil,
A estos productores que se les da la semilla, la capacitación, la tecnología, el manejo, todo, y les garantizan la compra al 100, tienen condiciones. Y es que esos niños no van a trabajar en la pizca del café ni nada del café. Van a ir a la escuela, que tienen que abrir una cuenta bancaria, que tienen que estar monitoreando los programas de salud. Que si hay un tema de alcoholismo en la familia, se tiene que atender, por ejemplo. O sea, no debe haber ahorro. Hay una cantidad que se pone como parte del plan financiero, donde la familia, para poder, de ese dinero que se les paga, deben de generar una pequeña cantidad de ahorro para empezar a generar el hábito del ahorro. Entonces, de una captación, voy a dar un número que fue menor, de 50 productores que se inscribieron, quedaron 12, que estaban dispuestos a cumplir esas condiciones. Entonces no es tan sencillo, porque tenemos muchos factores también culturales y hay que poco a poco ir trabajando en ello. No es toda la responsabilidad de la empresa. La empresa puede decir, estas son mis condiciones, te compro todo, estás así, te garantizo los precios, tienes los técnicos que vienen a ver las enfermedades y las condiciones son estas. Vas a ahorrar, tus hijos van a ir a la escuela, van a estar en el programa de salud, y que tú no lo puedas cumplir. O sea, no es solamente la empresa. O sea, tenemos una parte humana y cultural también muy fuerte que genera estas sinergias, o sea, estas situaciones. Claro, como dices, ahí entraríamos en otro aspecto. Las fundaciones de las empresas, toda esta serie de decir, quiero hacer este impacto en las comunidades o en la sociedad, con recursos que no necesariamente son para proveedores, y que quiero generar un tema de impacto, que lo estamos viendo, ¿no? Como parte también de un proceso, pero desafortunadamente no es suficiente como para generar la masa crítica del cambio. Una masa de crítica de personas con una mentalidad diferente se requiere para generar un cambio, si no, no se da. Entonces, eso es bien importante. También entender lo que no depende de un individuo ni de una empresa. Depende de generar la masa crítica suficiente que haga la conciencia necesaria para que se genere ese cambio. Y lo que antes era permitido ya no se permite. Y lo que antes era bien visto ya no es bien visto. Pero se requiere eso.